bueno, todos unidos. Segunda libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 25. Hambre en Samaria. Tiempos, lean conmigo por favor. Tiempos después, los que puedan leer me acompañan. ¿Listos? Tiempos después, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y rodeó a la ciudad de Samaria para atacarla. Nadie podía entrar ni salir. Hasta allí. Bueno, y sigamos ahí. ¿Y los alimentos qué? Se acabaron. Diga conmigo bloqueos. Parece eso, ¿cierto? Como que lo que estábamos viviendo en estos días. Bloqueo, ¿cierto? Tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió ¿a qué? A todo su ejército y rodeó ¿a quién? A la ciudad de Samaria para atacarla. Nadie podía entrar ni salir y los alimentos se acabaron. Acabamos de vivir en estos días también nosotros, ¿cierto? No tanto como Samaria, pero sí algo nos tocó un poquito. No sé cómo fue acá la situación en Magangué, pero por lo menos allá en Medellín la cosa, ¿cierto? No podía salir de toda esa cantidad de situaciones, los alimentos, y la cosa se puso bastante difícil. Eso también pasó en Samaria. Y la situación en Samaria fue un poco más complicada. Versículo 25. Debido a eso, sigan conmigo por favor, debido a eso, hubo ¿qué? Mucha hambre en Samaria, tanto que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata. ¿Cuántos han tomado sancocho de cabeza de burro? Bueno, los samarios, los de Samaria, les tocó esa situación. Y no costaba cualquier cosa, una cabeza de burro costaba bastante, 80 monedas. No sé cuánto equivaldría eso en la moneda. 80 monedas. Para hacer un sancocho de cabeza de burro, por lo menos, o no sé, algo. Y el estiércol de paloma también. No era para las matas, era para hacer una coladita, ¿cierto? Entonces, hay situaciones que usted y yo, hemos pasado, y a veces cuando miramos nuestro problema, nuestra situación, parece que ninguna persona más ha sufrido esa situación. Pero mis amados, resulta que otras personas han vivido peores cosas que nosotros. Amén. Entonces nosotros ahorita estuvimos un poquito ahí, pero resulta que Samaria tuvo más complicada la situación. Versículo, ¿por dónde vamos? 26. Un día cuando el rey de Israel pasaba sobre el muro que rodeaba la ciudad, una mujer le gritó: Majestad, ayúdame. El rey contestó: si Dios no te ayuda, ¿cómo quieres que te ayude yo? No tengo trigo ni vino para darte. ¿Cuál es tu problema? Me impacta mucho las palabras del rey. ¿Cuáles eran las palabras del rey? La impotencia, ¿cierto? La impotencia. Cuando el rey de Israel paseaba sobre el muro que rodeaba la ciudad, una mujer le gritó: Majestad, ayúdame. Y el rey contestó: si Dios no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? Amén. Hay problemas, hay situaciones que el hombre no te puede solucionar. Así tenga el poder que tenga, así sea el rey, sea el presidente, pero no puede hacer absolutamente nada. Y me impacta mucho lo que dice el rey: si Dios no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? Amén. La impotencia del ser humano. Y creo que fue la situación también ahorita con la pandemia también, frente a todas estas cosas. Los presidentes, los gobernantes buscando, bueno, ¿qué podemos hacer? Ahora con los bloqueos aquí en Colombia también, esas situaciones, el hombre no puede, hay cosas que se le salen de las manos. Así tenga el poder que tenga y tenga la plata que tenga, hay cosas que no se pueden solucionar ni con el poder ni con la plata. Es Dios quien puede obrar. Amén. Si Dios no te ayuda, ¿quién te puede ayudar? Versículo 28. ¿Cuál es tu problema? La mujer respondió: esta mujer me pidió que primero nos comiéramos a mi hijo
y que al día siguiente nos comiéramos al suyo. Así que cocinamos a mi hijo y no lo comimos. Y al día siguiente le recordé que debíamos comernos a su hijo, pero ella no lo ha querido dar para cocinarlo, ¿cierto? ¿Qué tal les parece esa situación? Por eso les decía, hay problemas, hay situaciones que gente han pasado peores que los problemas que nosotros sabemos, por la cual nosotros hemos pasado. Comerse sus propios hijos es una cosa bastante crítica y difícil. Entonces Samaria estaba sitiada por los sirios, bloquearon las carreteras, los caminos, los ríos, todos estaban encerrados ahí, estaban sitiados por el enemigo, no podían salir, todo el que salía lo mataban, en fin, era una situación bastante complicada. ¿Por dónde vamos? Versículo ¿qué? 30. Cuando el rey escuchó lo que dijo la mujer, se enojó tanto que rompió su ropa, y como estaba sobre el muro, la gente pudo ver que llevaba puesta ropa áspera. El rey dijo: hoy mismo le voy a cortar la cabeza. ¿A quién? ¿A quién? A Eliseo, hijo de Saf. Que Dios me castigue si no lo hago. ¿Saben quién era Eliseo? El profeta. El profeta. Era un profeta también, yo creo que, no sé si igual, algunos dicen, bueno, más que Elías, un hombre que desafió muchas cosas, que hizo milagros, que Dios utilizó para hacer milagros, hacer flotar un hacha que se le había ahogado a uno de sus discípulos, el que oró también para que las tinajas tuviesen aceite y se multiplicó el aceite y muchas cosas. Por eso dice el texto, después de todos estos milagros es que sucede esta situación, ¿cierto? Tenía Eliseo, era el causante de este problema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Era Eliseo el causante del problema que estaba pasando Samaria? ¿Sí o sí? No, era un hombre que estaba ahí y había bendecido al pueblo, pero el rey se le metió en su cabeza que alguien tenía que pagar los platos rotos, ¿cierto? Alguien tenía que, usted es el culpable por la cual estamos en esta situación. Pero antes el profeta estaba orando a Dios para que Dios tuviese misericordia de Samaria. Sin embargo, el rey la remitió contra el pobre profeta, contra Eliseo. Eliseo entonces estaba sentado en su casa junto con los líderes del país. Mientras tanto, el rey envió a uno de sus hombres. Antes que llegara, Eliseo le dijo a los líderes: el rey es un asesino y ha mandado a un hombre para que me corte la cabeza. Estén atentos, y cuando ese hombre llegue, cierren la puerta y sosténganla contra él, porque detrás de él viene el rey. Amén. Impacta mucho también esta parte porque hay cosas que Dios revela, y es una de las características del profeta. Nadie le había dicho, pero el Espíritu Santo ya le había dicho todos los planes que el rey tenía contra él. Por eso dijo: está este plan, y antes que venga ese enviado, cierren la puerta y cierrenla duro, porque la cosa es difícil, ¿cierto? Interesante esto. Mientras tanto, el rey envió a uno de sus hombres. Antes que llegara, Eliseo le dijo a los líderes: el rey es un asesino. Versículo 33. Mientras Eliseo estaba hablando con los líderes, el hombre del rey llegó delante de él y dijo: esta desgracia viene de parte de Dios. Ya no puedo esperar que Él nos ayude. Sigamos ahí, por favor. Capítulo 7. Eliseo respondió: ponga atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata, se podrá comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. El hombre del rey le dijo, ¿qué le dijo este hombre, el mensajero? ¿Qué le dijo? Lean conmigo. Esto, ¿no qué? No sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos
Incrédulo, ¿cierto? Incrédulo este hombre. ¿Y qué viene como consecuencia de esa incredulidad? ¿Qué le dice el profeta? Tú qué lo vas a ver con tus propios ojos, pero ¿qué? Pero eso no vas a comer, no vas a disfrutar de esas bendiciones como consecuencia de su propia incredulidad. Sigamos adelante, por favor. Los sirios escapan. A la entrada de la ciudad ¿qué habían a la entrada de la ciudad? 4 hombres enfermos de la piel. Pues tenían ¿qué? Lepra. Decían entre ellos, ¿qué estamos haciendo acá sentados esperando morir? Si entramos en la ciudad, ¿qué pasará? Vamos a morir de hambre. Pues allá lo que hay es pura hambre, ¿cierto? Situaciones que negociando cabezas de burro y comiendo, cierto, coladas de estiércol de paloma y todo eso. Era una situación bastante. Si entramos en la ciudad moriremos de hambre, pues no hay nada para comer. Y si nos quedamos aquí, sentados aquí, también vamos a morir. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, no importa. De todos modos, vamos ¿a qué? A morir. Al anochecer se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta de que allí no había nadie, ¿cierto? Dios había hecho que ¿qué? Que el ejército de Siria, Dios había hecho que ¿qué? Que el ejército de Siria escuchara ¿qué? Ruidos como de carros de guerra, de caballos y de un gran ejército, por lo que los soldados dijeron, el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Así que los sirios huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y burros, con tal de salvar sus vidas. Se fueron y dejaron el campamento tal como estaba. Cuando los leprosos llegaron al campamento, ¿qué pasó? De los sirios. Cuando los leprosos llegaron al campamento de los sirios, ¿qué pasó? Entraron en una de las carpas y se pusieron ¿a qué? A comer y a beber. También tomaron oro, plata, ropa y todo eso lo escondieron. Luego entraron en otra carpa, tomaron las cosas que allí había y fueron a esconderlas. Pero después dijeron, no estamos haciendo lo correcto. Hoy es un día de buenas noticias. Si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor que vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. Entonces regresaron, llamaron a las guardias de la ciudad y le dijeron, venimos del campamento de los sirios, no hay nadie allí, no se ve ni se escucha nada, solo están ¿qué? Los caballos y los burros atados y las tiendas de campaña están ¿qué? Como si las acabaran de amarrar. Qué sorpresota, ¿cierto? Tremendo. Versículo, ¿por dónde vamos? Versículo. Entonces regresaron y llamaron a los guardias de la ciudad y les dijeron, venimos del campamento de los sirios, no hay nadie. Versículo 11, los guardias y fueron y dijeron la noticia a los que estaban en el palacio. Y aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus oficiales, les explico lo que sucede. Es una trampa de los sirios, pues ellos saben que tenemos ¿qué? Hambre. Han salido del campamento para esconderse en el campo. Piensan que cuando salgamos nos van a ¿qué? A atrapar vivos. Y así entrarán en nuestra ciudad. Entonces uno de sus oficiales le dijo, aún nos queda algunos caballos. ¿Qué les parece si enviamos a 5 hombres a investigar qué sucede? No tiene nada que perder, pues lo mismo da quedarse aquí o ir allá. Todos no vamos a morir. Todos estaban como decididos. Vamos a enviar una comisión a ver qué es lo que pasa. Versículo 14. Entonces el rey envió a hombres al campamento del ejército de Sirio para que investigaran lo que sucedía. Ellos fueron y buscaron a los sirios hasta el río Jordán. En todo el camino encontraron ¿qué? Los sirios ¿se recuerdan lo que escucharon?
como ruido, ¿cierto? Que venían de caballos y salieron corriendo. Era tanta la prisa que dejaron en el camino. Entonces uno de sus oficiales dijo: aún nos quedan algunos caballos. Bueno, en versículo 14. Entonces el rey envió hombres al campamento del ejército de Sirio para que investigase lo que... Ellos fueron y buscaron a los sirios hasta el río Jordán. En todo el camino encontraron ¿qué? Ropa y cosas que los sirios habían ¿qué? Dejado tiradas por el apuro de escapar. Después los hombres regresaron y le contaron al rey lo que había visto. Enseguida la gente salió y tomó todas las cosas abandonadas del campamento sirio, y tal como Dios le había anunciado por una moneda de plata, se puede comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. El versículo, vamos terminando, versículo 17. El rey le había encargado a su ayudante. ¿Recuerda que dijo el ayudante? Que no creía, ¿cierto? El profeta había dicho: mañana a esta hora la comida va a estar en abundancia. ¿Y qué dijo este ayudante? Ni que Dios abra las ventanas, yo no creo eso. Y Dios obró un milagro. Amén. Ahora bien, y el rey había encargado a su ayudante personal que cuidara la entrada de la ciudad, pero la gente lo atropelló y este murió. Así se cumplió lo que había dicho el ¿qué? El profeta Eliseo cuando el rey fue a verlo. El profeta había anunciado al rey que a la misma hora del día siguiente, a la entrada de la ciudad de Samaria, podría comprarse una moneda de plata, de 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Sin embargo, el ayudante personal del rey le había dicho: esto no sucederá ni que Dios abra las ventanas de los cielos. Y fue entonces cuando Eliseo le contestó: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no vas a comer absolutamente nada. Y así sucedió, porque la gente lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. ¿Qué tal es esto? Amén. Muchas cosas que aprender de este pasaje, ¿cierto? Muchas cosas que aprender. Me gusta leer este texto, aunque es un poquito largo, pero podemos leerlo porque sé que cuando leemos la palabra del Señor hay cosas que quedan. Hay cosas que, bueno, yo voy a compartir un poquito, a estudiar un poquito el texto, pero hay cosas que en la sola lectura quedan en su mente y en su corazón, porque es una palabra rema que Dios le da a usted en esta mañana. Amén. Vamos a enfocarnos. Como les dije, hay muchas lecciones que aprender de este pasaje, pero quiero enfocarme en la parte de los leprosos. Lo que Dios nos enseña a través de estos 4 leprosos para enfrentar momentos críticos en la vida. ¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de estos 4 leprosos para enfrentar momentos de crisis en la vida? Amén. Ese es el tema que quiero compartir en esta mañana. Es una situación bastante difícil, ¿cierto? Caótica, lo que ya hemos compartido. Vamos a ir un poquito rápido para aprovechar el tiempo. Veamos entonces qué fue lo que hicieron. Bueno, toda esta situación bastante difícil, bastante dura para los de Samaria. Hambre, bueno, el extremo ya de toda esta situación. Lo que me impacta mucho de este relato también es que Dios no utiliza ni al rey, ¿cierto?, ni al gobernador que está allí de Samaria, ni al ejército, ¿Qué es lo que Dios usa para solucionar este problema? ¿A quiénes Dios utiliza? 4 leprosos. ¿A quién se le iba a pasar por la cabeza que Dios iba a usar 4 leprosos? A nadie, ¿cierto? Y es precisamente también me podía pensar en cuando estábamos en toda esta situación de pandemia, de toda esta cosa de bloqueos.
y bueno, de pronto el presidente tiene una luz o, ¿cierto? Hay reuniones por un lado, pero si Dios no trae solución a cada dificultad, nadie puede traer solución. Y los medios que Dios utiliza, cualquier persona Dios puede utilizar. Amén. Cualquier. En este caso, los menos indicados eran estos leprosos, enfermos. Saben que es una lepra, ¿cierto? Una enfermedad que se va comiendo la carne, se la pudre. Y estaban fuera allí de la ciudad porque no podían estar con su familia. Una enfermedad contagiosa que lleve, la piel se le pudre, todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿a quién se le iba a pasar por la cabeza que Dios iba a utilizar 4 leprosos para traer la solución? Nadie, ¿cierto? Pero eso es nuestro Dios. Dios cambia toda maldición, puede cambiar toda maldición en bendición. Amén. Y justo los más enfermos, los más desahuciados, los menos indicados, los que menos se pensaba, esos son las personas que Dios llama para usarla, para traer liberación a Samaria. Interesante. Amén. Eso me hace pensar, queridos hermanos, también de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Porque la lepra también simboliza lo que es el pecado. Y Dios también te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, nos ha limpiado. Y ahora Dios te está usando para grandes cosas. Instrumento de bendición. Para formar a gente, para ayudar a gente, para bendecir a otras personas. Porque Dios cambia toda maldición en bendición. Amén. Cuando estamos perdidos en el pecado, en situaciones difíciles como nos tenía el enemigo, pero Dios quitó esa maldición y la cambió en bendición. Entonces, la lepra, según el libro de Levítico, la lepra tiene que ver con la excesiva maldad del pecado. La lepra entonces simboliza, es símbolo preciso de la manifestación del pecado en el corazón del hombre. Dios quiere entonces darnos una lección extraordinaria. Dios convierte la maldición en bendición. Amén. Estos 4 leprosos entonces estaban afuera de la ciudad, no se les permitía entrar. Por eso pasaban sus días a la puerta de Samaria viviendo de las limosnas, pero fueron ellos precisamente los elegidos por Dios para traer salvación a su pueblo Israel. Amén. ¿Qué fue lo que hicieron estos leprosos? Veamos rápidamente. En primer lugar, diga conmigo, ¿qué hicieron los leprosos? ¿Le dieron qué? Sentido a la crisis que Dios, dele sentido a la crisis que Dios te está ¿qué? Permitiendo vivir. ¿Qué fue lo que hicieron entonces los leprosos para enfrentar los tiempos difíciles? Le dieron sentido a su problema. Amén. Le dieron sentido a su dificultad. ¿Qué es darle sentido a esa situación? Los leprosos entonces le pidieron, el versículo que sigue ahí, por favor, vamos a leerlo. Dice que al atardecer a la ciudad habían 4 ¿qué? Leprosos enfermos de la piel, pues tenían ¿qué? Lepra. Y decían entre ellos, ¿cuál es la pregunta que se hicieron ellos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué estamos haciendo acá? Sentados, esperando ¿qué? Morir. Interesante la pregunta. Nótese la pregunta que se hicieron los leprosos, sentados estando afuera de la ciudad, una pregunta que denota su estado de conciencia. ¿De qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? Esta pregunta entonces podría traducirse así: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de esta enfermedad? ¿Qué sentido tiene el estar viviendo esta situación? Amén.
Cuando usted está pasando por alguna situación, la pregunta que viene a su mente muchas veces es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero la pregunta no es por qué, sino es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito tuyo, Señor, cuando estoy pasando esta situación? Y precisamente esa fue la pregunta que se hicieron los leprosos. ¿Qué estamos haciendo acá, sentados, esperando morir? ¿Cuál es el propósito, Señor, de esta enfermedad por la cual estamos pasando, cierto? Entonces hay que darle sentido a las situaciones por las que Dios nos permite vivir. Los problemas entonces pueden hacer que toques fondo, pueden deprimirte, frustrarte, entristecerte, llevarte a experimentar toda clase de sentimientos negativos. Sin embargo, tú tienes que ser consciente que los problemas son parte de la vida. Digan conmigo, los problemas ¿qué? Son parte de la vida. Y las épocas malas también son partes de la vida. Amén. De ahí que tenemos dos opciones cuando experimentamos tiempos difíciles. Uno es dejarnos derrotar por los problemas y las dificultades. Y la otra opción que tenemos, que es la mejor, es sacar las mejores lecciones de cada dificultad por la cual Dios nos permite pasar. Aprender, sacar las lecciones y aprender de esos tiempos difíciles. Aprender a ser más fuerte, más persistente, a tener más fe. En otras palabras, a no dejarnos morir por ese problema, esa dificultad, sino que le demos sentido a los tiempos difíciles. Amén. Ustedes han visto muchas, ahorita en los informantes, han pasado muchas ciertas situaciones. Estaba mirando a esta muchacha, anoté por aquí, a esta muchacha que era arquera, ¿cierto? Arquera. Joanis Menco, arquera de un equipo, una jovencita, y de la noche a la mañana, bueno, estaba por allá en qué ciudad, y iba saliendo y se atropelló con una ventana de vidrio y tuvieron que cortarle la pierna. Situación bastante difícil que se hace una deportista y ahora sin pierna. Complicado. Pero interesante lo que hizo ella. Por un momento esa la golpeó y pensó en un momento que hasta ahí había llegado su vida. Pero de pronto reaccionó y dijo, no, este es un comienzo de una nueva vida. Se levantó y ahora es una ciclista, ¿cierto? Y ahora ha ganado muchas cosas. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, no vienen para destruirte, vienen para que aprendas lecciones en tu vida y puedas. Entonces tienes que estar no tanto ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué, Señor? Y precisamente eso fue lo que le pasó a los leprosos. Señor, ¿para qué me pasa? ¿Cuál es el propósito tuyo, Señor, que nos haya caído esta lepra? ¿Cierto? Entonces hay que levantarnos en el nombre del Señor y no dejar que los problemas te maten, te destruyan, sino que esas situaciones te levanten con más fuerza. Aprender a ser más fuerte, más persistente, a tener más fe. En otras palabras, no vas a morir en el nombre del Señor, sino que le demos sentido a los tiempos difíciles. Amén. Dios está con nosotros. En segundo lugar, ¿qué fue lo que hicieron los leprosos? Déjate guiar por Dios y entra en la estrategia que Él tiene para ti. Amén. Segundo, lo que hicieron los leprosos. Los leprosos entonces se dejaron guiar por Dios y entraron en la estrategia que Dios tenía para liberar a su pueblo. El versículo, lean conmigo por favor. Entonces, sentados ahí hacia la afuera de la ciudad, la pregunta que ellos se hicieron es, ¿para qué? En primer lugar, ¿para qué estamos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito tuyo, Señor, de esta situación? Y dos, déjate guiar, ¿por qué? Por el Señor. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito que tú tienes con este problema? El versículo que sigue, versículo 4. Lean conmigo, por favor. Se pusieron a analizar, ¿cierto? Si entramos en la ciudad, ¿qué va a pasar? Vamos a morir de hambre. Allá lo que hay es mucho filo, ¿cierto? Como decimos aquí en la costa.
mucha situación difícil. Si entramos en la ciudad, vamos a morir del hambre, pues no hay nada para comer. Y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. ¿Y qué fue lo que decidieron? ¿Qué fue lo que decidieron? También vamos a morir. Mejor entonces vayamos al campamento de los sirios, y si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, no importa. De todas maneras vamos a morir, pero hay que hacer algo. Amén. Creo que eso nos enseña mucho a cada uno de nosotros. No dejarte destruir por las dificultades y los problemas. En primer lugar, tienes que preguntarle a Dios cuál es el propósito de esa situación. Y en segundo lugar, analízalo bien y busca la dirección de Dios, que Dios tiene una salida para cada situación. Amén. Y Dios precisamente tiene un plan. Y analizaron, si entramos en la ciudad, vamos a morir. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Entonces, ¿qué? Vamos allá a los sirios. Si nos perdonan la vida, pues viviremos. Y si nos matan, pues vamos a morir de todas maneras. Pero hay que hacer algo. Amén. No quedarse ahí sentado, que el problema te acabe. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Amén. Y buscar la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios te va a guiar y a dirigir? Si tratamos entonces, si tratamos de entrar en la ciudad, nos van a, se hace necesario entonces que en medio de las crisis o pruebas busquemos al Señor para pedir su dirección y que Él pueda guiarnos a elaborar un plan que nos permita salir adelante. Me impacta mucho este versículo de Proverbios capítulo 21, versículo 5, en la nueva versión internacional. Lean conmigo ese texto de la palabra. Está en la nueva versión internacional. Dice, los planes que bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Otra vez, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes bien pensados, ¿cuáles son los planes bien pensados? Cuando tú oras al Señor, le pones en las manos al Señor tus problemas, encomienda al Señor. Tienes un negocio, vas a emprender aquello, vas a hacer aquello, tienes este problema, encomienda al Señor esa situación, Dios te va a ayudar. Amén. Los planes bien pensados, no te dejes llevar por las emociones, no te dejes llevar por las cosas, ¿cierto? La presión muchas veces, que a veces hacemos cosas debido a la presión. Busca la presencia de Dios, que Dios tiene alguna salida para esa situación. Amén. Los planes bien pensados, pura ganancia. Amén. Y los planes apresurados, ¿qué? Cuando tú te mueves en la carne, ¿qué va a pasar? Puro fracaso. Amén. Entonces hay que buscar la presencia de Dios, y creo que estos leprosos buscaron la presencia, ¿cierto? Se metieron en el plan porque era el plan de Dios, que Dios quería usarlos a ellos para traer libertad a su pueblo. En tercer lugar, ¿qué hicieron los leprosos? Diga conmigo, hay que actuar. Amén. Actúa, no te detengas. Los leprosos entonces no solamente pensaron, sino que actuaron. No hay que quedarnos ahí para que el problema nos destruya hay que levantarnos en el nombre del Señor. Se levantaron pues, el versículo que sigue, vamos a leerlo. Al anochecer, ¿se levantaron qué? Lean conmigo. Al anochecer, ¿qué hicieron los leprosos? Se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, oh, qué sorpresa, ¿cierto? Se dieron cuenta de que ¿qué? De que allí no había nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Dios había traído que los sirios escucharan ruidos de caballo y de ejército, y esa gente había salido despavorida y dejando comida y dejando ropa en el camino. Era tanto el miedo, situaciones, ¿cierto? Entonces, pero hay que actuar, y ese es el obrar de Dios. Al anochecer entonces se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta de que allí no había absolutamente nadie. Amén. Y qué bendición para estos leprosos. Amén.
Se levantaron pues y fueron. Se movieron. Los leprosos. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Que hay que actuar. No basta entonces las buenas intenciones. Estas deben ponerse en marcha. Cuando el hombre actúa, Dios comienza a actuar. Diga conmigo, cuando el hombre actúa, Dios comienza ¿a qué? A actuar. Dios no utiliza a los pasivos, sino a los activos. Dios no utiliza a gente desocupada, sino a los más ocupados. Entonces, ¿qué hacer para enfrentar las crisis? Ponte en acción. Sé proactivo. Si nada está sucediendo, es tiempo que hagas que las cosas sucedan, porque quedándote quieto cuando deberías moverte, harás que la crisis se agudice cada vez más. Amén. Entonces, hay que actuar. Y cuando tú te levantas en fe y buscas la dirección de Dios, entonces Dios va a obrar también. Amén. Uno de los textos que me impacta mucho de este Éxodo capítulo 14. Vamos a ir rápidamente ahí en sus Biblias en Reina Valera, sí, creo que es la que manejan ustedes. Éxodo capítulo 14, cuando estaban ahí salieron de Egipto y estaban ahí en una situación bastante difícil. ¿Qué hacer frente atrás estaban los egipcios y adelante estaba el mar, ¿cierto? Los israelitas cruzan el Mar Rojo, capítulo 14 de Éxodo. El versículo 13 me impacta mucho lo que Dios le dice a Moisés. ¿Lo tienen allí? ¿Qué tal si lo leen conmigo, por favor? Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué dijo al pueblo? No temáis, estad ¿qué? Firmes y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, ¿qué va a pasar? Nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros ¿qué? Estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué dijo? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y crucen. Amén. Hay tiempo para orar, pero no todo se consigue con la oración. Se necesita que te levantes después que ores y ayunes y que vayas a hacer las cosas que tienes que hacer. Porque Dios no te lo va a traer todo servidito en plato, ¿cierto? Hay que actuar, hay que levantarnos en el nombre del Señor. Amén. Algunos piensan que solamente orar, ¿no? Sí, la oración es importante, pero hay que levantarnos también y poder accionar, trabajar, hacer algo para que Dios también comience a obrar. Entonces, es muy importante esa parte. En cuarto lugar, ¿qué fue lo que hicieron los leprosos? Dios se mueve de una forma poderosa y soberana. Diga conmigo, Dios se mueve de una forma ¿qué? Poderosa y soberana. Amén. Dios se mueve de una forma poderosa y soberana. El versículo que sigue, vamos a leerlo también. Lean conmigo, por favor. Dios que había hecho que el ejército de Siria, ¿qué? Escuchara ¿qué? Ruidos como de carros de guerra, de caballos y de un gran ejército, por lo cual los soldados dijeron, el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Así que los sirios huyeron al anochecer, abandonando ¿qué? Sus tierras de campaña, sus caballos y burros, con tal de salvar sus vidas. Se fueron y dejaron el campamento tal como estaba, de papayita, ¿cierto? Para ir los leprosos y disfrutar ahora de lo que habían dejado. ¿Qué tal eso? Era Dios quien se había movido, el poder de Dios. Y una vez más, no fue el rey de Israel, no fue el ejército, es el poder de Dios. Porque el problema no lo estaba solucionando. Por eso me impacta las palabras del rey. ¿Quién soy yo para ayudarte? ¿Ya acaso yo tengo comida? Yo no tengo nada. Si Dios no obra, ¿quién más puede hacer algo por nosotros? Amén. Entonces, Dios es
la fuente de todas las situaciones adversas que pasamos. Amén. Esto nos enseña entonces que Dios es el maestro de las soluciones milagrosas. Amén. Diga conmigo, Dios es el maestro de las soluciones que milagrosas, y que le gusta sorprendernos con las soluciones que no tienen explicación. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a utilizar estos leprosos? Nadie. Pero ese es el obrar de Dios. Con la persona que tú menos piensas que puede Dios usar, esa es la que Dios utiliza. Amén. Hasta un enemigo, hasta una, bueno, no sé, tantas cosas que Dios para traer solución y solución a cada problema. Entonces, Dios es el maestro de las soluciones milagrosas. Amén. Lo hizo con Abraham y Sara, con el ciego Bartimeo, con la mujer del flujo de sangre. Por eso, no pierdas tu tiempo tratando de entender el accionar del Señor. Más bien, agradece y ten expectativa de que un milagro sucederá. Amén. Y este vendrá en el momento menos esperado y de la forma que tú menos te imaginas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios obra de una forma milagrosa. No pierdas el tiempo, ¿qué? En entender el obrar de Dios, porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que tus pensamientos. No seas un fariseo. ¿Qué les pasó al fariseo cuando Dios sanó al ciego Bartimeo? Eso no puede ser, ese hombre es pecador, no sé qué cosa, y comenzaron a cuestionar y a traer muchos cuestionamientos. ¿Qué dijo el ciego Bartimeo? ¿Qué le decían los fariseos? Ese hombre es pecador. ¿Qué le dijo el ciego? Pues si es pecador yo no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo ahora, que yo era ciego y que ahora veo. Eso no me lo va a quitar nadie. Porque el hombre trata de razonar el obrar de Dios. Y el razonar de Dios no lo podemos entender a nivel de la mente humana. ¿Quién ha dicho que unos ancianos como Abraham y Sara iban a tener muchachitos? Después, 100 años de edad, 90 años que tenía Sara, ya había perdido todo. Pero ese es el obrar de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. No nos pongamos entonces a cuestionar por qué esto, lo otro, a razonar las cosas de Dios. Dios es poderoso. Amén. Para obrar milagros. Hay un texto vamos al otro, el 5. ¿Qué fue lo que hicieron los leprosos más? Los leprosos disfrutaron de las bendiciones de Dios a pesar de su enfermedad. Diga conmigo, los leprosos disfrutaron de la bendición de ¿qué? De Dios, a pesar de que estaban ¿qué? Enfermos. Ellos no fueron sanados. Ellos fueron con la lepra, pero disfrutaron aún con su propia enfermedad. Amén. Disfruta las bendiciones. Cuando los leprosos llegaron al campamento, ¿qué decir? De los sirios, ¿qué pasó? Entraron en una carpa y se pusieron a comer y a beber. También tomaron oro, plata, ropa y todo eso lo escondieron. Luego entraron en otra carpa, tomaron las cosas que allí había y fueron a esconderla. Entonces disfrutaron de las bendiciones del Señor. ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Dios es el maestro. Bueno, Dios, ¿dónde vamos? ¿Qué nos enseña esto? Los leprosos entonces se dispusieron a disfrutar de las bendiciones de Dios, a comer, a beber, a vestirse y todo esto. ¿Qué nos enseña esta parte de los leprosos? Las bendiciones nos enseña que las bendiciones de Dios que Dios nos las da diariamente, pero a veces no las vemos ni las disfrutamos porque estamos rodeados de muchos problemas y dificultades. El llamado es aprender a disfrutar de las bendiciones de Dios en medio de la adversidad. Amén. A disfrutar ¿qué?
de las bendiciones de Dios en medio de los problemas. No tienes por qué estar 1A para no disfruta el aire que respiras. Así esté en una cama, Señor, gracias. ¿Cierto? Disfruta la bendición de Dios. Tienes un solo par de zapatos, disfruta ese par de zapatos, gózate, amén. Una sola muda de ropa, gracias, Señor. Disfrútalo, porque a veces no disfrutamos de lo que Dios nos da. Tenemos como unas cosas ahí, Dios nos da un pedazo de yuca y un poquito de suero, ¿cierto? Disfrutemos esa comidita. Demos gracias a Dios, disfrútala y no estés amargado ahí porque solamente tienes un pedazo de yuca y un poquito de suero, ¿cierto? Entonces, no, hay que disfrutar de las bendiciones del Señor. Entonces, tenemos que aprender las bendiciones de Dios que Él nos da diariamente, hay que disfrutarlas, pero a veces no las vemos ni las disfrutamos porque estamos rodeados de muchos problemas y dificultades. El llamado entonces es aprender a disfrutar de las bendiciones de Dios en medio de la adversidad. Hay personas que no disfrutan las bendiciones de Dios porque están enfocados en sus problemas. Hay personas que no disfrutan la vida porque están molestos con lo que la vida les ha robado. Hay personas que no disfrutan tanto disfrutan las bendiciones de Dios pensando en sus problemas. Un cristiano entonces sano es aquel que ha aprendido a disfrutar de las bendiciones de Dios a pesar de las dificultades que esté viviendo. Amén. Hay un texto en la Nueva Versión Internacional, Eclesiastés 7:4. No sé si tú tienes ahí la Nueva Versión Internacional. 7:4. Ese texto no lo escribí ahí, pero me gustaría, si está ahí, qué rico poder leerlo ahí. ¿No lo tienes? Dice de la siguiente manera, cuando tengan tiempo para buscar en la Nueva Versión Internacional: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Cuando te vengan buenos tiempos, ¿qué hay que hacer? Disfrútalos. Amén. Cuando vengan buenos tiempos, ¿qué hay que hacer? Hay que disfrutarlos. Pero cuando te vengan los malos tiempos, ¿qué tienes que hacer? Hay que pensar que tanto los buenos tiempos como los malos tiempos son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Amén. Cuando vengan buenos tiempos, disfrútalos. Cuando vengan los malos tiempos, también. Pero ánimo, adelante. Dios está con nosotros. Porque los problemas hacen parte de la vida. Tenemos que ser conscientes de esa realidad. Esta vida no es color de rosa. La vida cristiana no es color de rosa. También hay que pasar por momentos críticos y difíciles. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Dar gracias a Dios en todo. Amén, porque esta es la voluntad del Señor. Bendice a Dios en cualquier momento que estés pasando. Levanta tus manos, dale honra, dale gloria. Bendice al Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Y en sexto lugar y último, rompe el espíritu egoísta y conviértete en un puente de bendición para los demás. ¿Qué fue lo que hicieron los leprosos? Versículo que sigue. Pero después, ¿qué? ¿Qué dijeron los leprosos? Pero después dijeron, no estamos, ¿qué? Haciendo lo correcto. Hoy es un día de ¿qué? De buenas noticias. Si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a ¿qué? A castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. Entonces regresaron, llamaron a los guardias de la ciudad y le dijeron, venimos del campamento de los sirios, no hay nadie, no se ve ni se escucha nada, solo están los caballos y los burros atados y las tiendas de campaña, como si las acabaran de ¿qué? De amarrar. ¿Qué hicieron los leprosos? ¿Qué hicieron? Claro, llevaron
¿Y qué dijeron así? Después de estar bien llenos y bien barrigones de comida. Hermanos, estamos llenos, pero allá hay un pueblo que se está muriendo del hambre. Vamos a avisarle para que también vengan y coman. Entonces hay que romper ese espíritu egoísta y conviértete en un puente de bendición. Amén. Lo que hicieron los leprosos fue que no se pensaron en ellos solitos, sino que allá hay un pueblo, hay un poco de niños jóvenes que tienen hambre. Vamos allá y vamos a compartir con ellos. Que vengan también y coman también y aprovechen de la bendición del Señor. Amén. Cuando Dios te bendice, bendice a los demás. No te quedes allí amontonando las bendiciones del Señor. Comparte las bendiciones que Dios te da. No hay que ser mezquinos en la vida. Si queremos afrontar épocas difíciles y salir victoriosos, debemos compartir las bendiciones a los demás. La clave es dar en vez de guardar. El egoísmo, la tacañería, la avaricia no solo se manifiestan en cuestiones de dinero, sino en todas las áreas. ¿Qué hubiera pasado si los leprosos hubieran guardado silencio? De seguro todos los habitantes de Samaria habrían muerto, pero ellos decidieron ser puente de bendición, y eso es precisamente lo que debemos nosotros hacer.